de hacer la socialización de sus trabajos, unos muy acertados, y siguiendo estas herramientas metodológicas, pues nos permite hacer un análisis diferente de los contextos donde ustedes se encuentran, ¿ya? Esta actividad, si bien es cierto, está planteada de forma individual. Nosotros, yo igual les dije con toda la autonomía que pues se da la posibilidad para que ustedes la realicen de manera colaborativa. Entonces vamos a seguir con esa dinámica, pero siempre con la intención de que ustedes miren que todos sus compañeros de trabajo realmente estén aportando al mismo. Si ven que ustedes mismos son también, eh, allí asumen también el rol de mirar como hacer también el control de que si sus compañeros no están aportándole al trabajo colaborativo, pues ustedes le digan pues con toda realmente la sinceridad, le dice pues no podemos seguir trabajando y entonces pues realmente porque necesitamos realmente que nos aporte, que nos aclare, que igual que discuta dentro de este trabajo. Entonces, esa es una parte que hay que tener en cuenta dentro de estos trabajos colaborativos. Como bien lo señala la guía, dice, identifica una situación de exclusión social presente en el territorio, en un grupo étnico determinado que afronte diversas situaciones de riesgo relacionadas con la exclusión social. El ensayo fotográfico debe mostrar una historia donde se vea evidente la exclusión social que vincula a las comunidades afroindígenas del departamento de Nariño. Es importante la identificación de riesgos que lleven a las poblaciones a la precariedad. Estas son las que llevan a la exclusión social. Eh, yo quisiera hacer una precisión. Si bien es cierto, nos plantea aquí en la guía como la exclusión social, como solamente la precariedad, no solamente la exclusión social de la precariedad, sino también producto, digamos, el desconocimiento que hay del otro frente a unas condiciones de desigualdad a diferentes situaciones. Entonces, por ejemplo, en la parte ustedes lo han señalado, por ejemplo, dentro de la institucionalidad, cuando ustedes miraban que eh, en los servicios de salud que yo vi, pues como que toda esa parte, digamos, cómo se prestan los servicios, sino que nosotros vemos la exclusión solamente que en estas prácticas, por ejemplo, que nosotros vemos dentro de las instituciones, sobre todo que tienen que prestar un servicio, que no lo prestan el servicio en igualdad de condiciones, sino que se presenta realmente lo que ustedes dicen aquí, por ejemplo, el favoritismo, por ejemplo, que si es amigo del empleado que está dentro de esta institución, o que si de pronto esta persona tiene, como dice, alguna influencia, entonces lo atienden o no lo atienden. Las instituciones que prestan un servicio, ¿ya? Entonces, lo que en últimas hoy, pues, por ejemplo, son prácticas de corrupción social, realmente que nosotros miramos dentro de estos procesos, ¿no? Pero también miramos, por eso les decía que siempre cuando hablamos de inclusión es porque hay exclusión. Entonces ese término como que ha vuelto, pues, o sea, el antónimo de todas esas situaciones. Si tenemos, por ejemplo, nosotros tenemos acceso a la educación, todos tendríamos que tener, según, por ejemplo, la Constitución Nacional, sonrisa que todos tendríamos que tener acceso a la educación, inclusive nos dice una educación realmente gratuita, no solamente acceso a la educación, sino a una educación gratuita. Es decir, que ni siquiera se tendrían que presentar este tipo de proyectos para que perdón, una población acceda a la educación superior. Entonces, todos tendríamos que tener unas garantías. Entonces, mire que desde allí
ya hay unas formas de exclusión. Por ejemplo, el tema de la educación. Ustedes planteaban otra situación, como con respecto a la misma creencia, ¿no? Ustedes lo planteaban en términos, por ejemplo, de las creencias. Igual, por ejemplo, tenemos una representación que es la iglesia. Entonces, la iglesia igual ha sido excluyente, excluyente en el sentido de que las creencias igual han sido manejadas por las personas que administran realmente. Por ejemplo, en este caso es la iglesia la que administra, por ejemplo, las personas que están en unión libre no pueden ir, por ejemplo, a la iglesia, no pueden acceder. Los niños que, por ejemplo, van a hacer digamos, todos estos sacramentos, por ejemplo, la primera comunión, algunos, digamos, representantes, por eso aquí hablo de representantes de la iglesia, no es a la religión a veces en general, sino a la iglesia, que dice, bueno, entonces tiene que el niño ir vestido de blanco. Si no va vestido de blanco, no puede acceder. Son formas de discriminación. Es más, mire que pues eso no ocurre en nuestros contextos, pero por ejemplo en Europa muchos de las iglesias, pues eso ha ido cambiando un poco. No podían ir a la iglesia, por ejemplo, un niño, estoy aquí hablando de un niño, si es por ejemplo en la temporada de verano, no podía entrar, por ejemplo, en chores, no podía ingresar. Entonces, eso hay que tenerlo, por ejemplo, son formas de discriminación. Una mujer no podía ir con una blusita de tiritas, por ejemplo, así, con escote, no podía ir a la iglesia, no la dejan, no la admitían a que ingrese a la iglesia. Pero esas son formas igual que se han destinado. En la antigüedad, por ejemplo, a las señoras que practicaban todo, por ejemplo, que hacían efusiones para curar las enfermedades, se consideraban como brujas. Y brujas igual que fueron inclusive incineradas. Ustedes saben, por la historia nos muestra eso, cómo fueron consideradas. Entonces, si bien es cierto, en estos contextos esas prácticas se han ido terminando, pero se han ido configurando en otras formas de otras formas de exclusión, inclusive que a veces son mucho más, que nosotros tildaban, por ejemplo, de muchos aberrantes. Ahora también miramos otras situaciones que se presentan, no solamente, por ejemplo, en el caso que estoy aquí mencionando, de las creencias. Entonces, por ejemplo, cuando vinieron a colonizar, digamos, todos estos territorios, les cambiaron todas esas representaciones que tenían las comunidades religiosas, les cambiaron las representaciones. Entonces, la representación que tenía de creer en el sol, las estrellas, la luna, las lagunas, los ríos, las montañas y todo eso es una representación que se cambió por la cruz. Entonces, miren esas formas de exclusión. Y eso ha marcado muchísimo dentro de la misma educación. La educación ha estado marcada por la religión, mucho ha tenido que ver en todos estos procesos de exclusión. Eso no hay que perderlo, no hay que perder de vista este tipo de situaciones. Bien, entonces, todo es para que tengamos en cuenta, como que precisemos esas situaciones que son realmente de exclusión. Vamos a mirar, por ejemplo, las formas de participación. Entonces, por ejemplo, ustedes mencionaban que por ejemplo, en las comunidades indígenas, hay una forma de participación que hacen parte de, digamos, los representantes del cabildo. Entonces, alguna de sus compañeras lo mencionaba, ¿no? Si bien es cierto, hace parte de esa organización del cabildo,
pero la palabra de la mujer no tiene mayor, digamos, importancia como la tiene, por ejemplo, un regidor dentro de ese cabildo. Entonces, mire que esa es una forma de exclusión bien interesante que hay que mirar. ¿Cuáles? Entonces, dentro de las mismas comunidades se genera todos esos procesos. Usted puede hacer parte, o sea, la mujer hace parte de todos esos procesos, pero realmente no se le da la participación que debería corresponder. Entonces, eh, esas son situaciones de exclusión que podíamos nosotros perfectamente trabajar un ensayo fotográfico. Bien, sigamos leyendo y ahorita vamos haciendo precisión en qué consiste exactamente la actividad y cómo la van a desarrollar para que tengamos pues mucha claridad sobre eso. eh, Iba aquí leyendo, el estudiante debe escoger un grupo con las siguientes características: mujeres, infancia, adolescentes, tercera edad, dice homosexualismo, ya igual personas con discapacidad, grupos étnicos. Bueno, aquí está aquí trabajando muchas cosas o las características que pueda identificar el grupo seleccionado. Es decir, a ver, por ejemplo, si yo voy a hacer un ensayo fotográfico, por ejemplo, sobre la mujer. Mujer aquí en este caso que les acabo de mencionar, la participación de la mujer en los cabildos. O sea, cómo es una forma de exclusión, o sea, la incluyen, pero hay una forma de exclusión en la participación. Entonces, mire que allí hay una temática para mirar. En la infancia hay muchas exclusiones, hay formas de exclusión, no solamente para acceder, porque ustedes lo mostraron mucho, para el acceso que tienen los niños y las niñas a, por ejemplo, a los hogares de bienestar o a los CDI o a las escuelas, y bueno, todo en general, sí, pero hay unas formas de exclusión muy marcadas que de pronto tenemos que identificar. Una maestra, digamos que está en la primera infancia, debe posibilitar a los niños que son objeto de derechos. O sea, los niños tienen unos derechos a que, por ejemplo, los niños son unos investigadores natos. O sea, que ellos preguntan por todo. Es decir, que no se los prive de la pregunta, porque la pregunta es la que le da posibilidad para él imaginar, para, eh, para recrear, digamos, toda una serie de cosas. Si él quiere, por ejemplo, si leyeron un cuento, él lo recrea, digamos, de otra manera el cuento. Si usted le lee, porque él crea otra historia, ¿sí? Crea otros personajes, crea, él lo recrea en su contexto. Y si no, pues usted dígame lo contrario y si de lo que pueden ver dentro de sus familias, sus hijos, sus sobrinos, sus primos, sus hermanitos, igual lo pueden mirar, ¿sí? Si usted inclusive le cuenta, no solamente le cuenta una historia, le cuenta una historia del pueblo y él, de acuerdo a lo que va observando, inclusive va incluyendo otros personajes, va incluyendo otras cosas. Las mismas canciones, las canciones también, por ejemplo, el niño, sí, el niño tiene posibilidad y se repite, pero a veces si nosotros le damos muchas posibilidades para crear, porque él juega con toda esa posibilidad que le da, en este caso, el maestro, quien lo está acompañando, entonces él juega con una cantidad de cosas y entonces allí, por eso el niño va colocando otras cosas dentro de la canción que juega y le va agregando. En las mismas oraciones, a veces eh, que se le dice, él puede decirlas de otra manera, pero nosotros a veces, por estar muy, llamémoslo aquí, apegados a que no, que él repita. O sea, la repetición es, nosotros venimos de una cultura de la repetición y nosotros queremos que los niños también repitan. Una cosa es que repitan y otra cosa es que
disciplinemos, un poco generemos en los niños una disciplina, pero una disciplina tiene que crear unas condiciones diferentes. Una cosa es la disciplina y otra cosa es que nosotros coartemos igual esa creatividad, esa imaginación, esa recreación, toda esa capacidad que tiene el niño, tenemos que nosotros potenciarla y no, por lo tanto, coartarla. Entonces, esa es una invitación aquí. Si lo queremos, pues yo diría que nos dirijamos un poco mucho más en esa parte de la infancia. Es muy importante que nos centremos en cómo son esas formas de exclusión, pero aquí el curso pues también abre esas posibilidades porque lo vamos a hacer en otra población, por ejemplo, también los adolescentes, ¿no? Los adolescentes, cómo se presenta, por ejemplo, en esta población formas de exclusión, cómo fueron esas situaciones de exclusión que se presentan. Puede ser en todas las condiciones, por ejemplo, por eso les digo en la participación social, económica, en que tenga un libre desarrollo, por ejemplo, de la personalidad, y un libre desarrollo de la personalidad en los contextos también. O sea, nosotros no podemos exigirle a un niño del territorio, por ejemplo, de todos estos municipios, que sea igual, por ejemplo, a un niño que vive, hagamos aquí en la nación, la costa pacífica. Nuestros amigos afro son otras condiciones, entonces, otras formas, los niños son más extrovertidos. En cambio, los jóvenes son más introvertidos, digamos, de estas poblaciones, y eso tenemos que mirarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros también rotulamos, por ejemplo, decimos que las personas afro son perezosas, ¿sí? Y esa es un poco la estigmatización que nosotros hacemos de las personas. Y no es así. Cuando el afro, por ejemplo, va en una faena de pesca, él no es que porque él está paciente de que, por ejemplo, esa faena de pesca tiene que ser de mucha paciencia. O si no, tendremos que preguntarle a los pescadores que ellos tienen mucha paciencia para, pues, hacer esta faena y mirar. Pero mientras hace todo esto, eso, por eso ellos crean mucha poesía, mucha, digamos, recrean todo ese momento que tienen y ellos pueden hacer, ¿no? Quiero decir que tampoco en las faenas también puedan hacerlo, por ejemplo, las otras comunidades también. Mm, Uno dice, culturalmente, mire que en nuestra región del sur, una antropóloga muy reconocida, ya fallecida, Virginia Gutiérrez de Pineda, ya hizo una investigación sobre los tipos de familia. Los tipos de familia, digamos, la familia nuclear, la familia extensa, y la familia, por ejemplo, hoy podemos decir que es una familia extensa, configurada de diferentes maneras. Entonces, por ejemplo, ella decía, la familia que está en el sur se caracteriza por digamos, tiene unas características muy particulares a la familia, por ejemplo, de Antioquia. Entonces, ¿para qué traigo a colación esta situación? Eh, Antes, cuando decía aquí la persona que tenía su negocio aquí en Pasto, decía, él abre su negocio a las 8, cierra a las 12, abre a las 2 y cierra a las 6. Cuando llegaron los paisas acá, sigamos aquí, ellos no, ellos abrían a las 7 de la mañana y seguían directo, inclusive, o si es posible, hasta las 8 de la noche.
Entonces decía, bueno, entonces decía que las personas de acá éramos perezosas, que no nos interesaba ganar. No, es, nosotros obedecemos a que tenían otras lógicas de pensamiento y obedecen a que uno tiene que tener descansos, ¿sí? Descansar. Es decir, nos preocupaba o teníamos una preocupación por nosotros mismos y para tener una vida realmente tranquila y demás. Claro, el sistema que hoy pues está predominando y pues en términos de que se hablarían en otros términos, bueno, filosóficos, hablarían pues un poco de esos metarrelatos, habría esta situación realmente ha llevado que este sistema capitalista nos lleve a todos a que nos seamos, mejor dicho, esclavos de sí mismos, ¿sí? Porque estamos produciendo, no nos interesa, estamos trabajando hasta las 9, 10 de la noche, nos interesa, somos unos esclavos. Entonces ya no le damos posibilidad inclusive a nuestro cuerpo que descanse, mire. Entonces, esas son formas también, igual que nos va llevando, somos esclavos del mismo sistema. Entonces, producimos, entonces todo eso. ¿Qué pasó con la mujer, por ejemplo? ¿Qué pasó con la mujer? La mujer antes se quedaba en la casa y el hombre era el que solamente era el que trabajaba, ¿sí? Hoy el mismo sistema llevó a que la mujer, digamos aquí, por eso existe lo que hoy denomina, por ejemplo, la pedagogía infantil. Digamos, esa fue una forma igual para sustituir, por ejemplo, cuando se llaman aquí hogares sustitutos, es para sustituir de alguna forma los afectos que tenemos nosotros de nuestras madres y de pronto se trasladan allá, a estas, a las alacunas, ¿sí? Y todo eso. Entonces, mire que por eso es una gran responsabilidad de ustedes como licenciadas que se están formando de lo que implica, porque ustedes están de alguna forma transgrediendo un rol que lo tenía la mamá. ¿Ya? La mamá y las madres tenían este rol de cuidar, de velar por los hijos y de inclusive enseñar en esa etapa que tenía, en esa primera etapa, le enseñaba muchas cosas a ese niño. ¿Qué le enseñaba? Jugar, porque nosotros jugábamos en la escuela diferentes juegos. Entonces, por ejemplo, que nos íbamos a la quebrada, ¿sí? Entonces allá jugamos. Que nos íbamos con nuestros padres, por ejemplo, que inclusive, imagínense, nos hicieron pensar que cuando íbamos con nuestros padres a trabajar a la chagra, entonces ahora nos hacen pensar de que nos estamos aprovechando de los niños en la primera infancia. No, esa era una recreación de involucrar al niño dentro de todas esas actividades que la familia realizaba. Hoy ya no es así, ya no es así. Entonces el niño tiene que mirar. Entonces, miren, los niños, preguntemos a nuestros abuelos si ellos asistieron a los bisabuelos, le pregunten que si ellos asistieron a jardines infantiles. No, ellos no asistieron. Fueron desde el primero de primaria, ya cuando tenían aquí, entonces asistían a la escuela. Por ahí ella nos lloró, protestó. El bebé de Joana. Protestó, dijo. Protestó. Bueno, entonces, eh, esas son como las situaciones, por ejemplo, aquí, vamos aquí a la tercera edad, eh, digamos, estas formas, no solamente, por ejemplo, aquí lo coloqué el homosexualismo, pero son otras igual formas que hoy se aceptan. Entonces, usted, por ejemplo, las personas que son homosexuales, las que son lesbianas, las que ahora son transgénero, pues, todas esas formas culturales que ya igual vienen a ser parte dentro de la sociedad, claro,
porque hay una sociedad muy tradicional en que es difícil aceptar al otro como es, como se representa. Entonces, eh, para sociedades tan tradicionales como las nuestras no es fácil. Por ejemplo, yo preguntaría en las comunidades indígenas, ¿hay homosexualismo? ¿Hay lesbianismo? ¿Hay transgénero? Es posible que haya. Entonces, pero como somos sociedades igual, ¿sí? Muy arraigadas a la tradición, igual eso hace parte, digamos, no se lo podría excluir. Eso es como en instituciones como las fuerzas, por ejemplo, militares, inclusive dentro de los mismos, por ejemplo, conventos y demás, ¿sí? Ya se empieza, por ejemplo, a mostrar que eso no era tan así como, tan, como se daba, sino que se dieron inclusive condiciones muy distintas, ¿sí? A las que de pronto se puedan presentar. Pero como vamos a hacer un trabajo, pues en función de, estamos aquí, entonces ustedes pueden seleccionar y nos vamos a focalizar. Realizar un ejercicio de observación participante en el entorno donde vive y simultáneamente realizar un registro fotográfico. El registro fotográfico, voy a leer toda la guía, pero ahorita les voy a decir como unas pautas para algunas precisiones que hay necesidad. Y en el transcurso ustedes me van preguntando porque quiero que me pregunten, no solamente que me escuchen, sino que me pregunten, porque a partir de las preguntas, entonces podemos hacer, dando claridad de qué cosas, por ejemplo, sí. Si ustedes quedan eh, con la información, digamos, que deben eh, uno tener y cómo van a realizar el proceso del ensayo, ¿no? Entonces es importante. En la observación identifique las situaciones de riesgo a las que se enfrenta el grupo poblacional seleccionado, identifique las situaciones que afectan el acceso a bienes básicos. Bueno, aquí nos está diciendo igual la guía que son las condiciones que llevan a procesos de exclusión todas estas situaciones que ya creo que las he mencionado. Algunas de estas situaciones son automarginación, fracaso escolar. Por ejemplo, automarginación, eh, podríamos aquí hablar de toda la marginación, no solamente la marginación aquí, cuando le está hablando de la automarginación, es cuando una persona se automargina, porque, por ejemplo, puede ser muy tímida, o porque, por ejemplo, eh, en una institución, voy aquí a mencionar, por ejemplo, en las comunidades indígenas que todavía conservan los atuendos, por ejemplo, en el caso de los pastos La Ruana, y todo eso es un atuendo muy típico. Y yo creo que en las instituciones educativas no admitirían una persona que vaya con la ruana. No sé. Entonces dice usted, ¿por qué no vino con el uniforme? Entonces mire que esas son formas de inclusión. Y esta es una forma, por ejemplo, el clima implica que pues yo utilice mi ruana porque es no solamente es un atuendo, que representa, me representa, sino también pues que igual nuestros mayores pues o sea nos daba abrigo, hoy lo representamos, hoy pues lo cambiamos por la chaqueta y todas las diferentes formas porque obedecen a otras lógicas, ¿no? Bueno, el fracaso escolar igual, es el niño que igual, también el que es sobresaliente y el niño que es igual, que es el niño que no puede aprobar todas sus materias. Entonces, ese niño también es excluido dentro del ámbito de la escuela. Entonces, aquí el niño no es un niño que no rinde, es un niño que es un niño
fracasado, dice, por eso fracaso escolar, mire, fracaso escolar. Entonces es un niño fracasado y esa estigmatización que se va haciendo sobre ese niño también se va dando. Que el niño no puede hacer los trazos como debería, que debería hacer. No, es un niño tonto, que es un niño que no puede, que no. Todas esas situaciones tenemos que nosotros como maestros mirar la discriminación étnica y nosotros somos también parte de esa discriminación a veces dentro de las mismas comunidades. La segregación territorial. La segregación territorial es cuando igual, mm, por ejemplo, no se tiene posibilidades. Es una segregación que nosotros en este momento, que la tecnología son las que nos permiten ahora establecer una comunicación. Pero pues todos tendríamos que tener una eh, posibilidad para conectarnos y demás y no tener estas complicaciones. Y allí ya las hay. Bueno, la discriminación de género, el desempleo, la indigencia, los desplazamientos que hoy se presentan no solamente forzados, sino por otras condiciones, ¿ya? Son económicas, sociales, el maltrato intrafamiliar, la prostitución, la discriminación por enfermedad, bueno, todas esas, y sería aquí interminable el Estado. Eh, Aquí lo que está dando dice como todas estas situaciones que conllevan a unas formas de exclusión y demás. Él dice, el ensayo fotográfico debe elaborarse a través de una herramienta de las tecnologías de la información y la comunicación, TIC, video, diapositivas, en PowerPoint, entre otras. Bueno, vamos a mirar esa parte. Después de realizar un ensayo fotográfico siguiendo las indicaciones, el estudiante debe analizarlo de forma individual teniendo en cuenta las siguientes preguntas. ¿Cómo se manifiesta el problema de exclusión social en el grupo poblacional seleccionado? ¿Cuáles son las diferencias halladas en los problemas que identificaron? ¿Cuáles son las posibles causas sociales, políticas y culturales que están generando la exclusión social y en el grupo elegido? ¿Cuál cree que debe ser el papel del Estado y de la población civil para solucionar los problemas identificados? Bueno, eh, si bien estas preguntas que están aquí, yo quisiera hacer por eso una precisión aquí. Primero vamos a seleccionar una idea temática, no nos vamos a ir por muchas formas de exclusión. Entonces, de los participantes aquí, mencióneme una idea temática. Por ejemplo, Viviana, mencióneme una idea temática de las que quisieras trabajar sobre la exclusión. O Rosa, o Laura, o cualquiera de las asistentes de aquí que tengo aquí presentes en este momento. Buenas noches. Buenas noches, Viviana. Cuenta. Sobre la exclusión de los padres a las escuelas como decir, de las veredas. Ujú. A ver, cuéntame un poquito más. A ver. O sea, se refiere a que hay veces que no los envían a los estudiantes ahí a las escuelitas, sino que generalmente los envían al pueblo Ujú. y excluyen a esas escuelitas, los cuales los profesores tienen que andar buscando a niños para que esas escuelas no sean cerradas. Ya, mira que es interesante, Viviana, que tú estás presentando cómo los padres, sí, los padres excluyen, aquí es al contrario, ¿no? Excluyen a las escuelas, porque las escuelas las consideran que no son, no ofrecen una educación de calidad, imagínense. Están excluyéndola, claro, tienes toda la razón, Viviana, allí. Son excluyentes los padres allí, son excluyentes de una educación que pudiese ser la educación que reciben en la escuela es igual a la que reciben en una institución educativa. Supongamos, voy aquí a hacer una comparación. No la llevan a la escuela de las cruces
sino que tienen que llevarlo a la escuela, al colegio Sucre. Mire que es entonces, como el colegio Sucre, entonces tiene ya la fama de que es un colegio pues bien igual que certificado y que pues o sea tiene la fama de que saca muy buenos estudiantes, entonces yo cómo voy a llevarlo a mi hijo a esa escuela, inclusive mire la denominación, escuelita. Entonces esa me parece bien interesante allí hacer todo un trabajo. Bueno, Joana, por ejemplo, le ha levantado la mano. Dime, Pues Joana. sí, profe, yo quería resaltar lo que dice la compañera, pues que las escuelitas, por ejemplo, se están perdiendo, ¿no? Por esa parte, porque Ujú. eh, yo, mi niño, por ejemplo, yo soy de acá de Cumbal, del pueblo, y mire que yo mi niño lo mando a una vereda, ¿sí? Lo mando a una veredita porque la profe me comentaba que la escuelita, pues, la verdad ya no tiene muchos niños, entonces tiende a cerrarla, entonces pues ella dice que los mande, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, todas las mañanas lo voy a dejar y ella se lo lleva. Es una escuelita, pues, queda como alejado de aquí. Entonces, pues, y dice que, por ejemplo, los papás de allá de las veredas, ellos no, ellos los mandan vuelta acá al pueblo, que porque allá no les enseñan bien, que no sirven, bueno, un poco de cosas. Y vea que, por ejemplo, mi niño haya aprendido más en la escuelita de la vereda. ¿Por qué? Porque los profesores, como los niños son poquitos, entonces les dedican más tiempo a Sí. ellos, o sea, es Ujú. personalizada la atención a ellos. No, y hay otras condiciones. A ver, esa es como nuestra tarea también de un poco recuperar esa escuela unitaria que pues en la mayoría de las veredas y encontramos nosotros, pues sobre todo en todos estos lugares más apartados, encontramos muchas escuelas y son las escuelas, la mayoría de ellas son escuelas unitarias, ¿no? Igual. Entonces, nosotros, por un lado, pues claro, estas son, ahí es como el trabajo que se tiene que empezar a desarrollar y creo que tiene que haber también un trabajo mancomunado porque es que, a ver, las maestras y los maestros también se han encargado también de que los niños abandonen también las escuelas porque digamos, en muchos sectores rurales, por eso es que se quiere también cualificar y que los maestros sean de los mismos territorios, ¿no? Porque si yo gané un concurso, ¿sí? Yo soy de Pasto, mandan, por ejemplo, supongamos que me mandan aquí a Aldana o a Pupiales, o bueno, y eso que es cerca pero me mandan para allá a la costa pacífica. Entonces, yo, o sea, y eso ocurre con muchos, esa es la realidad, esa es la realidad de que muchos de estos maestros el día miércoles están saliendo a Pasto y entonces no están cumpliendo, entonces dejan abandonado, digamos, a esos niños. Entonces, esa es como la situación. Lo otro que acaba de decir es entonces recuperar esa escuela, como dice Joana, dice, hay muchas escuelas, yo conozco de muchas escuelas que son rurales, que son mucho mejores que las que están, digamos, escuelas que están en los sectores urbanos. Y de lo que dicen, si esa maestra se dedica entonces, pues mire, está aplicando una educación más personalizada. Inclusive el niño no tiene los riesgos que hoy tiene, por ejemplo, los riesgos que hoy tienen todas estas instituciones que tienen un número insuperable de estudiantes, que inclusive lo supera, que a veces tiene más de 40 estudiantes que no puede atender a todo eso, no conoce igual, por ejemplo, a cada niño. Entonces, esas tiene una posibilidad. Me parece bien, por eso bien interesante esa parte, pero yo pienso que ahí es un trabajo que se tiene que empezar desde, inclusive mire que cuando se están formando ustedes en la primera infancia, ¿sí? En la primera infancia, pero pues en los primeros años también ustedes tienen una posibilidad y hay que hacer un trabajo
bien interesante en esa parte. Bueno, no estamos aquí, pero mirando cuáles serían como esas temáticas. Bien interesante y hacer un trabajo ahorita, por eso no les ha dado todavía las pautas. Dime, Julie, que me levantó la mano. Julie, Sí, buenas noches, profe. buenas noches. Eh, pues yo quería preguntarle si estaría bien, por ejemplo, hablar de las condiciones en que se encuentra una vereda, ¿no? Que es de acá de Ujú. Cumbal, que es San Martín, una vereda que está retirada de acá del casco urbano. Es la vereda, pues, que más está en el olvido, ¿no? Tiene, por ejemplo, malas condiciones de las vías, no cuenta con escuelas, pues, como se dice, en buenas condiciones para enseñar a los niños. La gente también, sus viviendas son, pues, en condiciones no dignas, se puede decir. De igual forma, la salud también está afectada porque, mire que ya no existe un hospital y las mujeres, por ejemplo, cuando se van a enfermar para tener sus bebés, pues tienen que un largo recorrido de unas vías que están pues en mal estado, ahorita por las lluvias pues presentándose deslizamientos, hundimiento de tierras, entonces no sé si podría presentar esa temática. Bueno, Julie, es interesante, pero es muy amplio. Y al hacer el ensayo fotográfico tienes el riesgo de que desvíes de pronto por tener un tema, pues es bien interesante en el sentido de que muchas de nuestras poblaciones realmente pues sí han sido objeto del abandono y eso es una exclusión, abandono del Estado, abandono de inclusive no solamente del Estado, sino también desde las mismas comunidades eh, de estas poblaciones, ¿no? Entonces, cuando ya la situación se vuelve tan crítica, entonces ahí ya acudimos a todo, digamos, a todas las instituciones, como, a ver, en salvavidas, ¿sí? Pues lo vemos ahorita el municipio de Ancuya, que es un municipio que no es de ahora, que se estaba ya, eso estaba hace muchos años como eh, esta vereda, digamos, del el tablón de Gómez. O sea, también son, son poblaciones que se asentaron allí y que tienen el riesgo, igual como desaparecer geográficamente, porque se asentaron en una, donde pasa una falla geológica y por lo tanto, pues no es, es una situación bastante crítica. Pero ocurre, Julie, que si tú, pues, ahí hay muchas situaciones de exclusión, ¿no? Interesantes, sí, pero por el poco tiempo que tenemos, por el poco tiempo que tenemos para hacer este trabajo de, de este ensayo fotográfico, yo pensaría que es necesario focalizarlo mucho más. Por ejemplo, si tú dices, mira, ¿cuál sería la situación más crítica que presenta esa población? Entonces, si tú miras, por ejemplo, que si es la parte de salud, que si es la parte de la parte económica, si es la parte cultural, si o sea, mira cuál es como la situación mucho más, de pronto, más crítica que tiene esta población, te podrías más bien focalizar sobre eso. Porque lo contrario, por eso te digo, el trabajo se les volvería muy grande y el ensayo fotográfico tiene que tener, digamos, a ver, eh, tiene como, hay que exponerlo, exponer, digamos, esa narración visual, hay que hacerlo de manera secuencial y coherente. Si no lo hacemos así, entonces tenemos el riesgo de que solamente mostremos una serie de fotografías, pero que no nos están dando cuenta de cuál es la situación. Nosotros tenemos que aquí mostrar es empezar a como a descifrar, a traducir, a explicar, a interpretar, ¿sí? Un poco a descifrar qué es lo que está pasando. Y yo les cuento así brevemente una situación. Una población
en la ciudad Profe, de, en ese de sentido se Quito. puede, perdón que la interrumpa, en ese sentido se puede hacer entonces de las malas condiciones de vías. Se está excluyendo a la población de que no saque, por ejemplo, económicamente. Vamos, por ejemplo, las vías de acceso no permiten, por ejemplo, que las comunidades puedan transitar y que puedan movilizarse con mucha facilidad. Vamos, ¿no? Eso dificulta, por ejemplo, que económicamente las vías que no puedan trasladarse, no haya movilidad de todo eso que ponga en riesgo a la misma población por todas eh, esas, digamos, vías que están en esas condiciones, ¿no? Entonces aquí. Pero tienes que focalizar en una temática mucho más, no de toda O sea, la... más o menos es que yo no entiendo ahí entonces qué temáticas que tengo que elegir, porque la verdad no estoy entendiendo nada. Bueno, es que lo que pasa es que tú me dices que una población está en riesgo, por ejemplo, me dice a nivel económico, a nivel social, a nivel de salud, a nivel de educación. Ya está en riesgo en todas esas condiciones. Yo te digo, Julie, escoge una. O sea, si tú me dices, por ejemplo, las vías de acceso, ¿ya? Me dice las vías de acceso, entonces le digo, ¿por qué? A ver, ¿por qué miras que las vías de acceso hace las malas condiciones de esas vías de acceso sean una forma de exclusión para que esta población no pueda, por ejemplo, no pueda sacar sus productos que tiene, que cultiva y demás, que los niños y las niñas y todas las familias no se puedan trasladar, movilizar de un lugar a otro? Esa es una, todo eso, pero está relacionada con las vías. ¿Sí? Tú me estás diciendo aquí las vías de acceso son unas formas de exclusión, digamos, de esa población. Pero si tú me dices, por ejemplo, otro tema sería la salud. Ese es otro tema. Y también esa población se ha visto excluida porque dice, mire, no tiene un servicio de salud que hay en la población. Tiene que ir a otra parte, digamos, a otro centro para que pues pueda tener la atención debida. Y eso es así. Muchas, por ejemplo, cuando ahorita se terminó una EPS que quebró, entonces a todo el mundo lo empezaron, los que no se trasladaron oportunamente, los trasladaron indistintamente. Usted vaya a Sanitas, usted vaya a ¿qué es? A otra EPS. Pero resulta que la persona, por ejemplo, tú, Julie, vives en Cumbal. Y resulta que donde te trasladaron, el servicio, la EPS no presta los servicios en Cumbal, solamente en Ipiales. Entonces mira que, ¿cómo? O sea, yo tengo que trasladarme a Ipiales para poder tener acceso a a la salud y no puedo acceder, digamos, aquí en Cumbal porque no hay esa EPS. Esa es una, digamos, una forma de exclusión. Entonces ahí es lo que tengo que mirar. Pero esos son temas bastante, sí, son muy temas muy generales que eh, sí quisiera más bien que focalicen como algunas situaciones que a ustedes les lleven. Por ejemplo, este es un poco decían un poco cuando estamos aquí hablando del tema de la salud, ¿ya? Es el tema de la salud. A ti no te atienden en el puesto de salud. No, entonces, por ejemplo, te trasladan, dicen aquí, no podemos atender porque no hay el personal calificado para atender. Entonces, por ejemplo, te trasladan a Ipiales. En Ipiales no hay tampoco ese servicio de atención de ese especialista, entonces te trasladan a Pasto. Mire que aquí, entonces, si la persona tiene una enfermedad, digamos, que es necesario atenderla rápidamente, pues se muere en el camino, ¿o no? Es así. Entonces, esas son como situaciones, debería haber una atención. Hoy, por ejemplo, ahorita están inaugurando muchos hospitales, pero no hay el personal
ni hay digamos, ni hay como la infraestructura está, pero no hay, por ejemplo, no los elementos que hay para atender a un paciente debidamente. Entonces, esas son otras condiciones. Entonces, nos están creando muchas instituciones, no hay el personal especializado y demás, entonces nos están excluyendo. Quiero que lo tomen desde esos temas que aquí, ¿ya? Por ejemplo, miraste un caso, es como mirar como el caso específico de, ¿se escucha muy bajito? Se ha visto el caso de niños, niñas, No, por profe, ejemplo, está bien, sí se escucha bien. bueno, es caso de niños y niñas que, por ejemplo, que en las escuelas, ¿por qué fueron excluidos? Porque yo les decía aquí, entonces que escojan ustedes, uno, cómo se presenta esa exclusión dentro de esa institución educativa, si es a nivel, por ejemplo, de exclusión por como yo les decía, la forma de cómo están vestidos. Me decía un compañero en estos días que ahora, por ejemplo, en las escuelas, aquí en todo el territorio pues colombiano y creo que en Nariño decía, hay una niña que es indígena del Ecuador, Cotacache, que nosotros le decimos, y ella va vestida con su atuendo a la escuela, no el uniforme, sino va a su atuendo y va con su trencita y va con, como dice, la forma como ella tradicionalmente se viste. Y ella igual no utiliza el uniforme, utiliza su atuendo y pues la institución tiene que respetarle la forma en que ella va vestida. En eso, eh, los ecuatorianos, sí, para que en eso ecuatorianos están mucho más todavía pegados a esa, digamos, tienen en cuenta mucho todavía esa tradición y realmente eh, eso es parte de su identidad. Eso es parte de su identidad. Es como la lengua. La lengua es por eso parte fundamental dentro de lo que es la lengua. Si a usted le escuchan hablar de otra manera, por ejemplo, en otra, entonces, por ejemplo, si nosotros nos fuéramos a una escuela en Medellín o nos fuéramos al Valle y todo eso, está hablando pastucito, nos dicen, ¿no es cierto? Pues a veces parece así como que muy coloquialmente, pero esa es una forma también de exclusión y a veces de segregación de las personas, de cómo son, cómo se visten, cómo se manifiestan y todo eso. Nosotros tendemos a hablar muy pasito, ¿sí? Muy, digamos, en voz baja. Tenemos aquí baja, si ustedes miran allí, el paisa, por ejemplo, habla en voz alta, mucho más, sí, rígido en su tono de voz. Entonces, esas son formas, por ejemplo, de exclusión que es posible mirarlas en una idea temática eh, para trabajar el método creativo sobre el ensayo fotográfico, porque tenemos que hacer una narración, como yo les digo, visual, ¿sí? De manera secuencial y coherente. Entonces, ustedes me dirán, ¿cuántas fotografías tenemos que tener? Antes de pensar cuántas fotografías vamos a tomar, primero tenemos que hacer un proceso de observación. ¿Cómo se va presentando? Por ejemplo, en el caso que presentó Viviana, de cómo los padres de familia excluyen a las escuelas de, digamos, el área rural del área urbana. Vamos aquí. Entonces, primero, pues yo tengo que tener la primera fotografía, tengo que tomar de la escuela donde está ubicada esa escuela en el área rural. Primero tengo que tomar esa fotografía porque es el referente. Luego, y ahí vienen unos consentimientos informados que ustedes deben
tener en cuenta, sobre todo, no solamente es con los niños, si van a tomar fotografías de niños, sino también a veces de la misma población, porque tienen que solicitar permiso para no meternos en problemas de que no, pues usted me está tomando fotografías y yo no la autoricé, pero entonces cuando nosotros le digamos aquí, mire, nos firma, esto es con solamente fines académicos para realizar una actividad académica de la universidad y que por lo tanto no tiene, digamos, ni es para la publicidad, ni nosotros vamos a sacarlo esto digamos, a nivel de las redes, nada de eso, no, esto es simplemente para nuestro trabajo académico de la universidad. Entonces hay que tener en cuenta esas, eh, a ver, cuando yo estoy diciendo aquí, es un poco esa, tenemos que tener esa sensibilidad. Bueno, entonces yo les decía, bueno, toma la foto, la fotografía, y tiene que tomar una foto porque tiene que contrastar cómo esa escuela del área también urbana. Entonces, bajo estas mismas, a nivel de infraestructura, parecerían iguales. Entonces, mire que ya tengo aquí un contraste. Entonces, por ejemplo, es mirar, ¿no? Indagar. Aquí, ¿a qué está llamando? Dice investigación, hacer observación participativa. Cuando estoy diciendo observación participativa, es que yo le tengo que preguntar al padre de familia, dice, ¿por qué usted no lleva a su hijo a la escuela que está en su vereda y prefiere caminar 1 hora de camino, llevarlo a su niño y llevar a esta institución educativa que le queda más retirado y demás? Cuando yo le pregunté eso, entonces sí me daba a dar cuenta y dice, no, es que allá tienen mejores profesores, todos tienen en cada área, entonces tienen profesores de sociales, de matemáticas y todo eso. Entonces, usted dice, bueno, y los primeros años requiere necesariamente que ese maestro, digamos, sea de pronto diferenciador y de pronto ese maestro que está por ejemplo, yo le puedo, no es que le vaya a decir, ¿no? Pero pues, por ejemplo, es para que ustedes después hagamos el análisis, ¿no? No es que ustedes van a mostrar en el ensayo fotográfico eso. Eso después va a ser como las conclusiones. Pero ustedes van haciendo aquí, van mostrando un poco después de la pregunta que le hagan aquí. Ah, bueno, entonces muestran un poco ya tengo que entrar un poco a la institución tanto del sector rural como del sector urbano para mirar a ver qué es lo que diferencia esas dos. Entonces me va mostrando una historia, me va mostrando una historia que estoy contando de la exclusión social, de la exclusión social. Entonces aquí se va tejiendo una historia de por qué los padres excluyen a las escuelas de las zonas rurales y prefieren a las escuelas que están en el casco urbano. Sí, y me va contando una historia y eso es un ensayo. Entonces ahora esas fotografías por sí mismas van diciendo cosas, van expresando cosas. Inclusive que yo le tome una fotografía cuando el señor vaya llevando a la niña o a los niños a la escuela que está diferente. Entonces que él vaya bajando, Viviana le tome una foto cuando él vaya transitando a su escuela que él prefiere. Entonces, eso me está diciendo otras cosas. Entonces, ahí está el ensayo. ¿Qué otra cosa? Vayan mirando. Ahora hay que ir anotando todas esas cosas. Por eso, antes de tomar fotografías, primero vamos a observar, ¿sí? Y vamos a preguntar. Vamos a preguntar así, coloquialmente le vamos a preguntar a esa persona o a esas personas que ustedes consideran que están en una situación de exclusión. Es una situación, en este caso, es la institución como escuela, como digamos que hace parte unos maestros, porque también
a los maestros se los está excluyendo también. A los maestros de alguna forma, en este caso, se los está excluyendo. A los maestros que trabajan en estas escuelas de estos sectores. Esta es una forma de... Entonces, es necesario hacer primero ese trabajo de observación, ir mirando y anotando. Y una vez que tengo aquí, entonces, por ejemplo, ya voy a ir trabajando mucho más, voy elaborando, voy tejiendo como toda esa historia que se va tejiendo. Mire que hagan un trabajo solamente, mire que ustedes, esto es como a manera de ejemplo. Mire cómo fueron ustedes de niños, miren esas fotografías de niños cuando van creciendo y todo eso, llegan a la edad adulta, ¿no es cierto? ¿Cómo fue, digamos, cómo va? Entonces, uno va mostrando todo, cómo va cambiando. Entonces yo me veo, bueno, dice, uy, en esta época, cómo se vestían a los niños. Cómo, por ejemplo, si yo voy a mirar cómo los niños jugaban en las escuelas, ¿sí? Si yo pudiera hacer una historia de cómo eran las escuelas antes, las escuelas no eran pavimentadas, eran de barro, digamos aquí en el barro así y todo eso. Pero ¿qué sabe que tenía la posibilidad ese niño que estaba en esa escuela? En esa escuela tenía la posibilidad de trabajar con el barro. Ni siquiera necesitaba la plastilina que ahora está. Entonces, el niño, mire que tenía la posibilidad de crear. ¿Por qué se cambiaron? Antes habían escuelas de niños y escuelas de niñas. Ustedes saben que sabía que ese cambio igual que se dio. Entonces, ¿por qué se dio ese cambio dentro de eso? Entonces vamos haciendo una historia. Carmen, a ver, cuéntame cuál sería tu tema. Buenas O de noches, gusto. profe. Buenas noches. Profe, bueno, pues, o sea, teníamos como, pues, con alguna de las compañeras del grupo pensado en algún tema, ya se lo voy a comentar, pero la verdad como que no sé si está bien, según lo que ahorita pues escuché la explicación suya y todo, de pronto tendríamos como mirarlo por otro lado, pero más sin embargo le voy a explicar más o menos el tema que, ¿no? La situación. Es con la población indígena, exactamente, o sea, el Cabildo, el resguardo indígena de acá de Carlos Ama. ¿Sí? Bueno, ellos manejan muchos programas y muchos subsidios y precisamente en este momento se está a punto de hacer entrega de unas remesas, que eso usualmente lo hacen cada año, ¿ya? Sí. Pero estas entregas, digamos, esta ayuda solo es única y exclusivamente para la población que se encuentra registrada en el CISBEN, en el Ujú. censo indígena, perdón. Pero, por ejemplo, nosotros miramos y hay mucha gente que de verdad necesita que se le dieran a esas personas esas remesas. No es mucho, pero, o sea, se sabe que les va a ayudar demasiado, pero hay mucha de esa gente que no se encuentra censada y por lo tanto son excluidas de ese programa y son excluidas de ese beneficio. O sea, ellos no les entregan esas remesas porque no están dentro del censo de indígenas. Entonces, allí hay una exclusión y es bien grande porque aquí hay mucha gente que de verdad lo necesita. Hay gente bien pobre que necesita y les serviría de mucho esa remesa que se entrega, pero no son ellos beneficiarios de ese subsidio por no pertenecer, no estar incluidos dentro del censo indígena. Bueno, hay dos cosas, Carmenza, que yo quiero precisar. Una, primero, eh, todos los servicios, pues, o sea, esto es como también como que se han determinado y, por ejemplo, eh, para ser parte de estas, digamos, de los cabildos indígenas, o digamos, considerados como indígenas, de hecho, a veces se pierden como todos esos beneficios precisamente porque no, o no obedecemos, digamos, a unas exigencias que se hacen, por ejemplo, en este caso del censo. El censo, por ejemplo, indígena debería estar actualizado. De hecho, pues ustedes son más juiciosos, por ejemplo, que las comunidades afro. ¿Sí? Las comunidades afro tienen que estar
afiliados a los consejos comunitarios, ¿ya? Y para que les den, como dice, el aval. Eh, sí, tienes toda la razón de que de pronto no se da como la información, no se da porque habrá muchos, digamos, que son población indígena que realmente hace parte de, inclusive debería ser parte de los cabildos y demás, pero que ellos, pues como esto se automatizó todo, si se sistematizó todo, entonces se lo hace solamente ya, inclusive por el sistema, que se tienen que censar por allí y de pronto las personas no lo hacen, no es porque no quieran, sino porque desconocen el procedimiento, desconocen cómo la situación y los que aprovechan, como dicen aquí, son los más vivos. Los más vivos son los que aprovechan estos beneficios que realmente no deberían acceder. Desde ahí empiezan todas estas formas de corrupción que pues nosotros decimos, no, son los corruptos, no. Las formas de corrupción pues, también son en las bases. En las bases, por ejemplo, en esto, cuando los subsidios, por ejemplo, no se les da acceso a las personas, por ejemplo, que de verdad lo necesitan y que no, el subsidio, por ejemplo, pueden tener las personas tres casas, mejor dicho, tener todas las condiciones económicas más favorables y esas son las personas que están realmente recibiendo subsidios, familias en acción, jóvenes en acción, todas las, digamos, prebendas que se manejan en esto. Estas son formas de corrupción, pero quisiera que se fijen otras situaciones, porque ese es un caso muy particular que mire que se están aquí mirando. Yo miraría que no solamente lo refieras a un programa de específicamente, sino cómo se excluye a las personas de las ayudas que, por ejemplo, el Estado ofrece. Esas son formas de exclusión, independiente de que sean estos mercados, independiente, por ejemplo, se excluye cuando, por ejemplo, van a recibir ¿cómo es que estos beneficios que dieron ahora por la pandemia? Eh, El ingreso el solidario, ingreso, el el ingreso IVA. solidario, se me olvidó. Entonces, el ingreso solidario le llegó a muchas personas que no tenían por qué recibirlo, o sea, no tenían, o sea, hay personas que tenían como, entonces, por ejemplo, dice, y le llegó, o sea, fue beneficiada. Entonces uno dice, ¿cómo llegó todo eso? Entonces, que hacerlo como más general, allí en este caso, de todos los beneficios, por ejemplo, son formas de exclusión de todos esos programas, lo que dicen aquí de subsidios, por ejemplo, de una persona que no accede, ¿sí? Teniendo unas condiciones económicas que no están, no son favorables. Entonces, pues ahí pueden hacerlo, no necesariamente de este programa de repartición de esta ayuda de los mercados, sino en general esa exclusión que se presenta en todas estas condiciones. Así podrían ustedes manejarlo. Entonces, les da posibilidad de que esas fotografías no solamente vayan en función de esta situación, sino de otras. Por ahí me están levantando otras personas. Jenny, Graciela. Gracias, profe. Y creo que, no sé si era Joana la que bueno, pero ahorita le doy la palabra después a Joana y a Julia otra vez. Bien, Buenas noches. buenas noches. Profe, pues ya ahorita de lo que estuve escuchando, también podría ser una temática de las diferencias que existen entre los CDIs y entre los CDI, digamos, de gobierno públicos y los privados. También podría darse ahí unas diferencias también en la educación y en la atención que se está brindando. Pero, a ver, ¿cómo sería esa temática de exclusión? Pues pues, ahí no sé cómo plantearla. Sí, pues es importante, Pues interesante porque puedes hacer un paralelo entre, sí, digamos, entre esas las dos. formas. Claro, O sea, porque pueden haber bu- como, es ujú. decir, que lo privado sea lo bueno y lo público sea lo malo, por ejemplo, para Sí, decir o sea, alguna sí forma, es ¿no? tomado Y acá de que
y se lo Ujú. excluya, inclusive. Y muchos, por ejemplo, niños dicen, no, yo no voy, ¿qué voy a llevar a mi niño, por ejemplo, en una condición que tenga de clase media? Entonces, dicen, no, yo no voy a llevar a mi niño al CDI, qué pena, ¿cómo voy a llevar a mi niño? Entonces lo voy a llevar a un jardín infantil. Y resulta que los CDI prestan un servicio mucho más integral que los mismos jardines infantiles. Sí, por ejemplo, a veces en los CDI tienen nutricionista, tienen la asistencia psicológica, tienen pues el docente de pedagogía infantil. Mira que, y otros profesionales de apoyo allí que un jardín infantil a veces no lo garantiza y que el Estado debería exigir las mismas condiciones que tiene de los CDI a los jardines infantiles, porque tienen que ser las mismas condiciones para prestar un servicio de esa misma naturaleza. Por allí podrías ir, Jenny Graciela, porque mira que si tú haces una investigación de eso, por eso te digo, de la atención, o sea, del CDI, ¿cuál es la atención que se está brindando de centro, eh, centro, ¿cómo es que se llama la traducción? Centro De Centros de desarrollo desarrollos, infantil. de centro de Desarrollo desarrollo Infantil, infantil. infantil, Centro de Sí, Desarrollo Infantil. Entonces, mira que lo que implica y jardines infantiles, porque los otros no son, solamente es de lo de jardines infantiles. Y entonces, muy pocos cumplen todas esas exigencias que te acabo de decir. Jardín infantil y solamente está presentado por una docente de pedagogía infantil y pare de contar. Entonces, hay necesidad de pronto lo que dice de Centro de Desarrollo Infantil, no Centro de Desarrollo Infantil, si no me equivoco. Entonces, sí, Jenny, ¿no es cierto que tiene este tipo de profesionales, ¿no es cierto? sí, o O sea, por en lo el centro de menos desarrollo infantil sí tienen todos, inclusive pues con lo de la alimentación y todo, hay por nutricionista, eso, ajá. el operador, todo eso. En cambio, en los privados pues no cuentan con eso. Sin embargo, pues como dice usted, los personas que tienen más comodidades acuden más al privado. Y Ujú, la supuestamente, o sea, pues no sé, ¿no? La educación, pues yo no tengo experiencia en eso. La educación, pues a los niños que están en los CDIs, digamos, en los jardines privados, se enfocan mucho, es más en enseñarles lo de, pongamos, los de conocimientos, lo de vocales, que tienen que saber números hasta 100. O sea, les exigen mucho a los niños. En cambio, en los CDIs, como dice usted, es más integral, inclusive se socializan más los niños porque ahí llegan de, pues, digamos, de todos los estratos y más que todo ahí, pues, de la comunidad indígena ujú. que en sí es la Independientemente población de mayorista eso, acá. independientemente está cumpliendo de acuerdo a los objetivos que se pretenden, porque a ver, los niños que están en primera infancia, es lo que ustedes han dicho, no es llevarlos a que los niños aprendan, por ejemplo, em, a obligarlos, porque casi los obligan, que hemos dicho, tienen que salir a leer y escribir. No, el niño tiene que aprender es a jugar y dentro del juego usted le enseña muchas a convivir, a respetar, a tener disciplina. Hay muchas cosas que de pronto, aclaro, a desarrollar todas esas habilidades y destrezas que el niño tiene de por sí, nato, pero que hay que potenciarlas. Por eso les decía, cuando el niño estaba en la casa, pues la madre es la que le tenía que eh, trabajar todas estas cosas y lo hacía de una manera pues natural. Entonces ahora pues desde luego, bajo unas condiciones mucho más artificiales, pero las está trabajando, ¿sí? Mucho más especializadas, ¿no? Quiere decir, ¿no? Porque si usted mira, claro, había unas dificultades que de pronto que se presentaban hoy los niños, por ejemplo, decir, bueno, que tiene que trabajar, por ejemplo, las destrezas
la parte motora, la parte, digamos, la motricidad fina, la motricidad, todas estas cosas que es muy importante, pero el niño tiene que aprender sobre todo es a jugar con todo su contexto y todo eso, por eso es importante, a jugar con todos sus saberes que tiene dentro de esa realidad inmediata que tiene. Entonces, eso es importante, pero me parece allí interesantísimo que trabajar. Hay una cosa que podíamos ir precisando, pero es interesante que vayas a trabajar esa parte. Joana, Joana. Profe, ya la compañera ya era la Ah, misma bueno, pregunta. listo. Bueno, alguien más que me por allí me está. Julie, Julie, Erika Marcela. Sí, Erika, profe, buenas noches. Sí, aquí estoy, buenas ¿me noches. escucha? Sí, Profe, sí, yo quería comentarle pues una situación que se vive en la institución educativa de Panam, en el colegio. sí. Em, entonces he querido como enfatizar, ¿no? En esa problemática que hay, que, por ejemplo, los docentes, o sea, hay mucho como ausencia de los docentes. Los Ujú, docentes pues ya tienen sus horas organizadas, pero ellos dejan a los niños mucho tiempo solos y se ausentan y no hay como una excusa que diga, pues se fue a tal lugar, ¿no? ujú. Entonces, y si uno va y pide como que le digan por qué el profe se ausentó y los dejó a los niños solos, los docentes tienden como a A- tomarlo a mal, a Represalia. enojarse, sí, y pues al fin de cuentas uno sale sin ninguna información porque los profes son como desinteresados en esa parte. Ujú, Entonces, mi esposo, él fue a hablar con una profe allí que, pues para decirle, ¿no? Que porque, o sea, que se va a sacar copias y se demora toda la hora y llega, ya cuando casi se acaba el tiempo que destinado para ella orientar su clase. Entonces la profe lo tomó bien a mal y le dijo, pues si no le gusta, váyase a otra institución. Aquí somos así. Entonces, ujú. no sé cómo, Sí, ajá, quería mira, yo ya el tema que sería allí es como ese es un tema ya de la responsabilidad del social docente. que tiene el maestro con sus Ujú, estudiantes, porque esa es la responsabilidad realmente. No estamos aquí hablando solamente de cumplir un horario, es una ujú, responsabilidad que él asumió como claro, maestro, ¿sí? De lo que implica todo el término, digamos, de la responsabilidad. Es el sí. cuidado que los padres le han dejado no solamente a la institución, sino a los maestros de cumplir esa parte. Me Ujú. parece bien pertinente esa parte Sí, y esta es profe, ajá, una situación de exclusión bastante bien, me parece un sí. tema que es muy frecuente en muchas instituciones, no es Ujú, solamente la que acabas de decir, sino en muchas instituciones. Y eso, desde luego, también lleva a que el papel del maestro pues sea asumido también pues como un papel que decir, no, pues el papel no está cumpliéndose como tal. Entonces, ujú, eh, igual pues por eso también se lo estigmatiza y dice, no, los maestros todos son así. No, no todos los ujú. maestros son así. Sí, profe. Por esa parte sí, o sea, ese es como un caso. También hay otra problemática, pues que lo estamos viviendo ahora, porque mi niña entró a grado sexto, ¿no? En este año. Entonces, pues ingresamos a esa institución y nos estamos dando cuenta de las cosas que pasan. Por ejemplo, mi niña ingresó a sexto, Ujú. entonces dice que a ellos, o sea, a todos los estudiantes que venían de escuelitas así de las veredas, los juntaron a ellos, perdón, los juntaron a ellos y que supuestamente no los pueden como mezclar con los estudiantes que vienen desde grado preescolar de la institución educativa
que no los pueden juntar, que porque supuestamente los de las escuelitas vienen y no vienen con muchos conocimientos. Entonces, como que los de la, o sea, dice mi hija, a nosotros nos dicen que ustedes no pueden y el otro grupo sí puede. Mm, Entonces dice, esa es todos los una, del colegio nos señalan de esa forma, dice, ajá, todos nos señalan así, o sea, ustedes como vienen de una escuelita de vereda, ustedes no saben, ustedes no pueden. Entonces, así como de esa forma, ¿no? Y como que no se pueden integrar con los ahí sí es compañeritos bien que están en evidente la sexto mismo, exclusión, pero que ellos vienen pues desde grados preescolar. ahí, por ejemplo, Erika, y compañeras que vayan a Sí, hacer el ajá, trabajo, y dice es mi hija, y es que el profe ese viene y tema les es dice, más no se dejen, no se dejen susceptible. intimidar de sus compañeritos, que les dice, ajá, Ese es un ujú, tema muy focalizado, me parece, Erika, mucho más que el otro que ajá, mencionaste, ¿no? Sin decir que el ajá, otro no sea interesante, me parece que en este pueden ujú, ustedes presentar mucho más la fotografía, eh, ya diríamos aquí, es una radiografía de todo el problema de la exclusión, mire, de lo que inclusive hablaba Viviana, ujú, de eso, de por eso que de la diferenciación que se ujú, hace entre lo urbano y lo rural, porque es que ahí hay sí, unas tensiones entre lo rural ujú, y lo rural y lo urbano en temas de educación, si hablamos en términos generales. sí, Bueno, entonces, ujú, sí, eh, eso es profe, una disculpe, pregunta, y esto es para perdón, todos, ¿no? ajá, Ustedes tienen el formato de consentimientos informados y si no, se los tengo que compartir para que cuando, si es en una institución educativa, lo lleven ustedes con el logo de la universidad y si requiere, de pronto si se los piden allí en la institución que tiene que ir con la firma del docente, entonces para firmárselo, para que pues tengan ustedes esa base de que es un trabajo académico que lo van a realizar para fines netamente académicos, el trabajo que ustedes están haciendo. Ujú. Es más, ¿no? Ustedes, pues dicen, ustedes van a hacer un trabajo de observación, cuáles son como un poco allí, no es que estamos diciendo mentira porque a veces de pronto no le van a permitir y decir, no, que nos van aquí a hacer una, dice, no, simplemente que ustedes quieren conocer cómo es, digamos, las dinámicas de educación que se están dando dentro de la institución educativa. Ujú. Eso profe, es. yo quería preguntar, o sea, si nosotros tomamos el tema que le expuse anteriormente, la verdad no tengo claro como el camino a seguir, el camino fotográfico, o sea, cómo Ah, ya. enfocaría esa problemática. En el primer caso que tú dices En, que, por ejemplo, que la ausencia de los maestros, ujú, o bueno, o usted dice que el segundo caso está como más marcado la mucho exclusión. más puntual, me Ujú, parece mucho eso más sería puntual como tomar porque ese es, caso. entonces, la ruta, primero que sería Ujú, allí, la ruta es interesante, por ejemplo, tomar los dos grupos, la fotografía inicial que sería aquí, ujú, bueno, una fotografía de la institución, dos, por ujú, ejemplo, la fotografía es que vamos haciendo como una ruta, ¿no? Entonces, ya, la ruta ujú, del grupo de niños que estaban, por ejemplo, allá, que venían, y eso no de solamente las ocurre en esa escuelitas. Ujú, institución. Y después el grupo de niños que entran, digamos, posterior, que los tienen separados prácticamente. ya, Entonces, mira, vas ujú, haciendo ahí una ruta ese y contraste. ojalá que, por ejemplo, si te pudieran decir, no, pues yo quiero, si me permiten, digamos, entrar, es como mirar como la forma, como trabajan con los niños, con los unos y los otros. Entonces, por ejemplo, esto es parte, yo soy estudiante de pedagogía infantil, entonces pues, estoy haciendo un trabajo nomás, entonces Ujú, para que te deje mirar a ver cuál es la diferenciación que se va haciendo mm, entre unos y otros.
Sí, profe, Ujú. mi hija me contaba, dice, el profe de educación física nos hace solo correr, no nos hace ejercicios. Perdón. Entonces, y le digo, ¿y por qué? Dice, es diferente a la educación física que les da el otro grado. Y yo le pregunté por qué no es igual, no hacemos lo que, pues, que con el otro grado trabaja con música y así, ¿no? Cosas como más dinámicas, más como llamativas. Entonces dice que el profe le dice, no, es que ustedes como no entienden bien el tema, entonces pues toca empezar de cero y con los demás, como ya vengo trabajando hace mucho tiempo, por eso trabajo de esa forma. Entonces, mira que Ujú. tu hija te está dando pistas, mira que te va Sí, dando sí, pistas de cómo vas a ir tomando las fotografías, ¿ya? ajá, Porque eso sería interesante, como tu hija te está haciendo un relato, entonces, pues mira que en ese sí. relato vas a ir tomando, por ejemplo, las fotografías. Ujú. Jenny. Vale, profe. Ujú. Jenny, Bueno, profe, levanta muchas otra vez la gracias. mano, Jenny, o Julie. Julie. Sí, profe. Era para de pronto preguntarle sobre otro, pues ahorita que se me ocurrió. De pronto puede ser así como la exclusión de cómo era antes las pautas de crianza, por ejemplo, cuando a la hora de la comida, por ejemplo, pues nuestros mayores no, nosotros compartíamos, ¿no? Comíamos con ellos y después alrededor del fogón se hacía conversatorios, nos contaban cuentos, coplas y luego ya pues se iba uno a descansar. En cambio ahora pues los, pues los niños ahorita ya son muy pocos o los jóvenes que comparten la mesa pues a la hora de la comida y cada uno a veces recibe su plato de comida y se va al cuarto a mirar televisión o se pasan en el celular, bueno, o en el computador. Ujú. Ahí podría ser otra, sacar como la exclusión de las pautas de crianza de nuestros mayores con lo de ahora, con lo moderno. Pues más que exclusión, yo pensaría que eso es un trabajo más bien, de hecho, pues como son como las narrativas de, no, yo pienso que no, eso no es formas de exclusión, sino son las narrativas de cómo son las pautas de crianza, digamos, en las comunidades específicamente indígenas, ¿no? Me parece que no, eso no es una forma de exclusión, sino que son unas situaciones de cómo eran las formas de crianza que nosotros las podemos mirar desde cómo, por ejemplo, inclusive desde desde el mismo parto como era, por ejemplo, visto desde los abuelos, desde las madres, desde los niños, todos esos tienen que mirar. Entonces, ese es un trabajo más bien de indagación, que de hecho es como la propuesta que yo tenía como de trabajar como esas narrativas de pautas de crianza, pero no es como formas de exclusión, ¿no? No es exclusión, sino que se han ido desde luego, a ver, la forma de exclusión es más bien de cómo todas estas prácticas y saberes realmente se han ido reemplazando, ¿sí? Se han ido reemplazando por otras prácticas que son muy ajenas y demás, en todo, ¿no? Por ejemplo, la misma, eh, mire que la partería, ¿no? Antes nosotros pues nacimos pues en la mayoría, nacimos en las casas porque había una partera que asistía y demás, ¿no? Eh, si bien es cierto, en algunas comunidades pues se sigue dando y demás, y se le ha dado la importancia porque dice que la atención eh, pues es mucho más sensible que de pronto en el hospital va y ve, pues claro, hay unas condiciones de pronto que una madre no puede tener a su hijo porque está en alto riesgo y tiene que, pues, hoy la mayoría de los partos son por cesárea, por ejemplo. Eso es la mayoría, inclusive le dice, casi le programan antes de mirar toda esa parte. Pero eso, Jenny, ese sería, por ejemplo, un trabajo muy bonito
que es de trabajar como todo es. Pero, por ejemplo, en esas formas es como los saberes y prácticas de las pautas de crianza han sido excluidos realmente de las comunidades indígenas. Ese podría ser un tema allí. E inclusive con lo que usted acaba de decir de las parteras, pues acá en el resguardo de Cumbal hay muchos médicos que también las excluyen a ellas, ¿no? Cuando Ujú. ya es el momento del parto, digamos, les piden que se retiren y entonces a veces pues las madres gestantes se sienten como incómodas y no pueden dar a luz. En cambio, cuando llega la partera, ellas, o sea, es pues a veces por confianza ellas de una ya, pues dan a luz, ¿no? Ujú, Entonces ahí las excluyen a ellas. Acá por lo general a las mamás que les decimos, a ellas ujú. las excluyen. Ahorita apenas las han vinculado acá en la IPS indígena de Cumbal, apenas les han hecho, inclusive les ponen ¿cómo es que se llama? La maloca, Sí. pero la maloca es aislada de la institución, no es. Entonces siempre está como a metros. Entonces ahí Entonces, por también ejemplo, podría allí ser es, como el tema otro sería, tema, por ¿no? ejemplo, cómo se excluyen las prácticas de atención, por ejemplo, aquí de atención en salud, de las prácticas, ¿sí? De salud, por ejemplo, en esa parte De podría ser medicina tradicional. de la medicina tradicional. Ujú. Ahí podría Ujú. ser, ese sería un tema bien bonito también a desarrollar. Mm, Bien. Bueno, pues entonces, ahí de Bueno, los entonces, tres temas que le dije, mi compromiso, ajá, pues, que tengo con ustedes es enviarles el consentimiento informado y si tienen alguna duda y si tienen de pronto, a ver, ustedes me van mostrando primero el tema y de pronto dice, bueno, yo voy a tomar una fotografía de esto, de esto, de esto, entonces de acuerdo al tema estaría bien. Entonces, si me lo envían y dice, bueno, estaría bien, yo les puedo decir, bueno, si es pertinente o no es pertinente y ya les haría como para que ustedes vayan haciendo la indagación y vayan tomando las fotografías. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, pues damos por finalizada Profe, una preguntita. cuénteme, Diana. Eh, por ejemplo, ahí dice que toca hacer el ensayo fotográfico y luego en grupo dice que toca contestar esas preguntas. Ahí es la parte que yo no entiendo, Ah, porque bueno, la según pregunta, ese toca un texto, ¿no? Aparte. gracias, gracias, Diana que me hizo esa pregunta. Yo estas preguntas, a ver, estas preguntas que están aquí, yo pensaría que mejor no las resuelvan. ¿Cómo se manifiesta el problema de exclusión social en el grupo poblacional? Porque ustedes, por ejemplo, ¿cómo se manifiesta el problema? Lo van a precisamente van a tomar una fotografía, ¿no? Esa es como una pregunta que ahí sobra. Es como ustedes le van a tomar una fotografía y es precisamente cómo ustedes identificaron ese tema. ¿Cuáles son las diferencias halladas entre los problemas que identificaron? No veo pertinente que ustedes contesten estas preguntas. ¿Cuáles son las causas sociales? Porque pues ahí son muchas y nos iríamos aquí. Yo de antemano les digo que estas preguntas las dejemos allí, quieticas. Ujú. No les voy a Entonces mandar solo una... presentamos las fotografías y las conclusiones, ¿no? Sí, y En el... las conclusiones y reflexiones que ustedes pueden hacer respecto. Es Mm. decir, cuál es la interpretación y la explicación que podían ustedes dar a partir de todas esas fotografías? Ahora me van a decir, ¿cuántas fotografías tenemos? Yo pienso que Profe, o sea, como ahí decía que como un texto aparte, entonces ya no va el texto aparte. no, solamente les voy a pedir unas conclusiones, ¿sí? Unas conclusiones y unas reflexiones que ustedes hagan alrededor de todo ese tema que ustedes escogieron. Primero es el tema, la idea temática y conceptual. Segundo, pues, o sea,
que hagan una narración, y cuando yo les digo una narración no es que vayan a narrar, sino visualmente es que ustedes muestren las fotografías. Entonces pueden ser, yo puedo hacer una narración en 5 fotografías, suficiente. En 5 fotografías, ahí me narra toda la problemática que han vivido. Por ejemplo, ustedes han visto mucho la recuperación de la memoria, digamos, de todas las víctimas que han sido de la violencia. Y muchos nos han mostrado a través de fotografías nomás, ¿ya? Y, y con esas fotografías uno puede hacer una lectura de cuál ha sido esa realidad, de cómo han sido, por ejemplo, esas víctimas de la violencia que se refleja en la tristeza, digamos, en la desolación, digamos, de esos niños y niñas de pronto que han sido víctimas de la violencia, se muestran allí, ¿no? Digamos, unos niños tristes, unos niños eh, que están solitarios, unos niños que, todo eso, mire que eso está para hacer unas lecturas y demás, las reflexiones que ustedes se tienen que hacer desde allí. Entonces, esas formas de exclusión, ¿por qué están excluyendo, por ejemplo, todas estas prácticas y saberes ancestrales de atención, por ejemplo, eh, de atención en salud, ¿sí? De las comunidades que son menos, por ejemplo, transgresoras de lo que es la condición humana, a esa atención en salud que es mucho más artificial, mucho más deshumanizante, porque hoy usted mira a los médicos, prácticamente ni siquiera lo miran, sino que se dedican aquí a escribir en el computador y tal eso. Entonces, es una práctica que ha llevado a deshumanizar. Entonces, yo creo que no, el señor, digamos, que le va a decir de esas prácticas ancestrales, viene, lo atiende, lo saluda, le dice a ver cómo se siente, cómo está. Yo pienso que allí parte de nosotros, que uno va con todas las dolencias y todo eso, cuando él le da toda esa atención, creo que siente un poco de alivio. Pero si estos médicos que lo atienden de esa forma, es una forma muy inhumana. Sí, pues sí. Y eso es lo que lo ha llevado al sistema. Dígame si no, que llega usted donde donde el médico y es todo es, sí, ¿qué tiene? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto no sé qué? Y todo eso, lo único que es entonces le toma la presión arterial y demás, entonces y ahí se reduce todo. Entonces, mire que hay muchas cosas. La atención, por ejemplo, como a los niños en las escuelas, sus compañeras mencionaron, por ejemplo, la ausencia, los maestros ausentes, ¿sí? Los maestros ausentes. Usted puede tomar una fotografía donde no haya, estén los niños solos y no esté el maestro. Es una fotografía muy diciente donde está allí. Eso es muy, ya me está diciendo la ausencia del maestro. Entonces ustedes tienen que captar allí, igual en estas fotografías, el ojo tiene que ser, como dice, muy clínico para poder captar esas imágenes que a ustedes le representen lo que quieren mostrar. Por eso les digo, hagan un ejercicio primero de mentalizar cuál sería, primero la temática, y luego, voy a tomar una fotografía que tenga de pronto esto y esto. Entonces, cuando vaya a tomar la fotografía, dice, esto es lo que quería. Entonces, eso quiero que vean, lean inclusive el mismo material, una de las lecturas que yo les envié, les puede dar también una foto. Y miren esas fotografías que por eso les digo de la recuperación histórica de las víctimas de violencia, porque esos son ensayos fotográficos vivos de lo que realmente nos muestran la realidad. Lo que nos estamos mostrando es a través de la fotografía. ¿Listo? Ya, y otra pregunta es,
cómo es que toca hacer la participación del foro, porque ahí también habla. Yo les voy a formular una pregunta, es igual como las formulé la vez pasada. Entonces les voy a presentar unas preguntas allí sobre unas situaciones. Entonces allí participan. Entre mañana y pasado yo les subo esa pregunta. Ya, profe, bueno, ¿Listo? muchas gracias. Bueno, a ustedes. Entonces, que pasen una feliz noche y cualquier inquietud, entonces ya estaré atenta. Gracias, profe, hasta mañana. Yo igual les remito de la grabación de este CIPAS.